dinámico que lleva a cabo el riñón. Entonces vamos a comenzar por esa parte. Sí, no hay problema, Juan, no hay problema. Yo mientras tanto voy a ver si me funciona esta cosa acá. Ah, no hay problema, hermano. Juan, ¿se ve esta pantalla allí? ¿Se ve lo que le tengo ahí proyectado? Buenos días. Eso, uy, ya que más tranquilo, hermano. Bueno, entonces, listo, ¿no? Me dicen, me haces una ceñita, Juan, y arrancamos. No, usted. Ah, me suponía, me suponía. Sí, uy, preciosa. Pana. Sí. Antes creo que antes todos le huyen, al parecer.
Por el equilibrio orgánico. Yo creo que... Bueno, jóvenes, yo voy a comenzar porque tengo otra cuestión pendiente por realizar. Bueno, entonces vamos a hablar básicamente de lo que tiene que ver con las funciones del riñón en general. Dentro de las funciones en generales del riñón, podemos tener entre las más importantes, por ejemplo, el riñón permite regular el equilibrio hidroelectrolítico. Ese regular el equilibrio electrolítico tiene que ver básicamente con el agua y con los iones inorgánicos. De esa forma, él permite o mantiene una concentración adecuada de todo ese tipo de sustancias en el medio extracelular, o lo que corresponde básicamente al medio interno. ¿Cómo se lleva a cabo ese mecanismo? Ese mecanismo se lleva a cabo mediante cambios relacionados en la cantidad de orina excretada. Otra función importante del riñón básicamente tiene que ver con ¿qué? Doctor, Señora, dígame. qué pena interrumpirle, doctor. ¿Usted podría ser tan amable de ampliar la presentación para poder observar mejor? Es que se ve muy pequeño. Ahí ya la veo, ¿no? Sí, señor, muchas gracias. Ah, me asustó cuando me pensé que me hablaba alguien al oído, Dios mío, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces estamos hablando de las funciones del riñón. Dijimos que función primera importante, regular el equilibrio electrolítico a través de regular la cantidad de agua y regular la presencia de iones inorgánicos. ¿Qué tipo de iones inorgánicos? El sodio, el potasio, el cloro, magnesio y calcio. Obviamente, también dentro de ese mecanismo regula lo que tiene que ver básicamente con el ion hidrógeno, a través obviamente del mecanismo de controlar lo que va a corresponder al equilibrio ácido-base. Esa es una primera parte del proceso que lleva a cabo. Obviamente, hace necesario dentro de todo eso también una segunda función y es retirar los productos que se consideran de desecho en el plasma. Toda aquella sustancia que el organismo no utiliza, pues obviamente el riñón se encarga de excretarla. Obviamente hay sustancias que se eliminan a través del riñón y otras sustancias que se eliminan a través de las heces, por ejemplo, o a través de otro tipo de mecanismos normalmente. Entonces no siempre se hace a través del riñón. Para que una sustancia se excrete por el riñón se requiere que esa sustancia sea básicamente hidrosoluble. Otra función importante del riñón es retirar sustancias extrañas de la sangre y que han de ser excretadas por la orina. Esa es una función también que tiene que ver con aquellas sustancias, sobre todo que se consideran tóxicas y aquellas sustancias que normalmente el riñón tiene que eliminar, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de sustancias químicas, cuando se trata de fármacos, de pesticidas o de algún tipo de alimento. Él se encarga de retirar eso. Entonces retira las sustancias, pudiéramos decir, productos metabólicos, que ahorita vamos a ver de cuáles se tratan, pero también retira sustancias que le son extrañas, que no son producto del metabolismo, pero que sí de alguna manera han llegado a nuestro organismo y requiere que sean retiradas.
Otro elemento importante tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Definitivamente, quien regula la presión arterial es el riñón. Tiene varios mecanismos para regular la presión arterial. Dentro de esos mecanismos para regular la presión arterial, por ejemplo, están mantener el equilibrio del sodio. ¿Y por qué? Porque el equilibrio del sodio es un factor crítico, determinante, entre otras, obviamente, de la que tiene que ver con la presión arterial. Naturalmente que dentro de todo este contexto que luego discutiremos para hablar del pH del plasma, pues también se hace necesario, obviamente, tener en cuenta el papel que juega el sistema renina-angiotensina, aldosterona, con todo el efecto obviamente relacionado con la hipertensión arterial derivado de allí y con todos los efectos generados obviamente por la angiotensina que luego se van pues como que se van a discutir de cierta manera. Entonces, ya estamos diciendo que cualquier alteración a nivel renal pues tendrá que ver básicamente con una alteración en lo que tiene que ver con la presión arterial. Entonces, aquí la situación es como de doble vía. Si el riñón controla la tensión arterial, las alteraciones de la tensión arterial se vuelven un mecanismo en un momento determinado, o en un momento determinado, finalmente en un mecanismo lesivo para el riñón. Si bien él la controla, pero cuando se pierde el control, esas presiones arteriales elevadas dañan el riñón. Recuerde que uno de los órganos blanco que tiene que ver básicamente con lesión de la presión arterial es el riñón. Bueno, ya dijimos que regula la concentración de electrolitos de potasio, de sodio, de bicarbonato, de iones y hidrogeniones. Esta regulación de concentración de electrolitos pues depende obviamente del volumen del plasma donde se encuentren como tal allí. Otra función que aunque aquí no aparece, no se ve muy bien, tiene que ver con la producción de sustancias vasoactivas. Es decir, además de regular el equilibrio de la secreción de renina, los riñones también ejercen una influencia importante en la presión arterial. Muy seguramente esto se relacione con ¿qué? Con la acción que pueden tener sobre el riñón sustancias vasodilatadoras, sustancias vasoconstrictoras. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en un momento determinado el riñón tiene que ejercer un efecto de autoprotección y vamos a verlo más adelante. Los aumentos de la presión arterial generados en el riñón son lesivos para el riñón. Vamos a ver por qué esos aumentos bajan el flujo sanguíneo renal. El riñón tiene mecanismos intrínsecos de autorregulación del flujo sanguíneo renal para poder llevar a cabo su función. Otra función que dijéramos que es una función endocrina del riñón es la secreción de eritropoyetina. Los riñones segregan la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina está relacionada con el control de la producción de eritrocitos en la médula ósea. Esa eritropoyetina producida obviamente por el riñón, vamos a ver que se estimula sobre todo en casos de hipoxia. Cuando hay riego renal insuficiente en los estados de hipoxia, se estimula por parte del riñón la eritropoyetina para contribuir, ya lo dijimos, a lo que tiene que ver con el estímulo en la producción de glóbulos rojos. Hay que decir entonces, en este mismo sentido, que cuando tenemos un compromiso renal importante, ¿qué vamos a tener ya de paso? Vamos a tener de paso que no va a haber una producción adecuada de eritropoyetina, por lo tanto, no va a haber una producción de eritrocitos, por lo tanto, tendremos ya que el paciente cursa con un cuadro pues de anemia. Entonces vamos viendo cómo esas funciones se relacionan también como con el deterioro que el riñón muestra cuando sus funciones no se están llevando a cabo, cuando no se están cumpliendo. Otra función importante del riñón desde el punto de vista endocrino tiene que ver con la secreción de 1,25 dioxivitamina D3. Acuérdense que los riñones producen 1,25 dioxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. Esta hormona obviamente juega un papel importantísimo en el metabolismo del calcio. Ya entonces, con todo esto que tenemos hasta el final, ¿ustedes qué me pudieran decir? ¿Cuáles serían como las manifestaciones grandes y concretas relacionadas con una disfunción del riñón? De acuerdo a lo que les acabo de decir. El A ver. edema, por ejemplo. Sí, pero quiero algo más concreto. Bueno, listo, el edema. Vamos a analizar luego lo del edema. Recuerden que cuando hablamos de edema, obviamente estamos hablando de una sobrecarga de volumen y estamos hablando de mecanismos hemodinámicos y de mecanismos relacionados con presiones que luego las vamos a discutir. ¿Qué otro elemento importante aparte del que acaban de mencionar?
La anemia, obviamente. Entonces podemos tener anemia. Mire que la anemia, uno como que se va ubicando. Cuando está en el respiratorio, la anemia la podemos ver nosotros sencillamente por un fenómeno relacionado con una aplasia medular, con una lesión en la cual no se lleva a cabo la formación de glóbulos rojos. Hasta por allá tenemos que hablar, obviamente, de la vitamina B12 y del ácido fólico. Aquí básicamente no es que el riñón forme glóbulos rojos, queda perfectamente claro, sino que el riñón produce eritropoyetina y esa estimula a la médula ósea para que la médula ósea sintetice glóbulos rojos. Entonces es claro, ¿cuándo requiero glóbulos rojos? Yo les diría a ustedes, ¿cómo creen que esté la eritropoyetina, por ejemplo, en un paciente que acaba de sufrir una anemia por una herida por arma cortopunzante en abdomen? Aumentada. Aumentada. Va a estar aumentada en un principio. Y en los pacientes renales, por la misma lesión renal que hay allí, esos pacientes entonces no van a producir. ¿Qué hay con esa parte para redondear la idea? A ver, yo quiero que veamos esta parte fisiológica como con un contexto clínico, es mi interés, ¿sí? Sin olvidar eso, pero quiero que vayamos como viendo cosas y las veamos como contextualizando. Ese es el interés que yo hoy esté acá con ustedes. Bueno, hay muchas cosas seguramente que decir, pero a veces vemos muchas cosas, pero queremos contextualizarlas y eso es lo que yo pretendo con ustedes. Que cuando esto se acabe, ustedes den explicación de algunas cosas, que les repito, se han contextualizado porque esa es mi intención desde el punto de vista clínico. ¿Ustedes creen entonces que el paciente renal que cursa con un cuadro de anemia, conocen si hay alguna forma de contribuir a que mejore el estado de anemia de ese paciente? Aplicarle Aplicando eritropoyetina. Administrándole la eritropoyetina. Exactamente, entonces tenemos la aplicación de la eritropoyetina, no necesariamente esta expulsión, entonces la eritropoyetina, estamos dándole como esa suplencia hormonal que el riñón no nos está generando a nosotros. Y finalmente, una situación bien interesante, para que quiero que la miremos acá, que luego la vamos a discutir. Control de presión arterial. Ustedes recordarán, control de presión arterial. Aquí vuelvo con mis leyes, muchachos, yo no olvido las leyes. Alguien diría que porque no estudia derecho, la verdad, pues no. Hablo de estas leyes que me gustan, de estas leyes físicas. Con la presión arterial, ¿qué está pasando? ¿Qué creen que le pase al flujo sanguíneo renal con la presión elevada? Que aumente, doctor. ¿Que aumente qué? Pues como aumenta el flujo sanguíneo, pero la elevada presión aumenta la presión hidrostática en el capilar y pues eso daña el riñón. Pero quedemos claro, cuando se aumenta la presión arterial, ¿qué le pasa al flujo sanguíneo renal? Disminuiría, doctor. ¿Por qué? es un mecanismo compensatorio para poder regular para que los glomérulos no se dañen. Y si yo le digo que me explique eso mediante una ley, ¿de qué ley se va a valer usted para explicarme eso? ¿Sería la ley de Ohm, doctor? La ley de Ohm. Recuérdeme qué dice la ley de Ohm. Pues en este caso, como está aumentando la resistencia en las paredes vasculares, pues Pero en disminuye. general, ¿qué variable relaciona la ley de Ohm? Voy a salir de acá otra vez. Ustedes me van a perdonar a mí. Hago tantas. Esto es como una especie como de locura, diría yo. Tratando de hacer. Listo, vea esto. Entonces, si no ven algo ahí, me dicen, no, usted está como perdido. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué variable relaciona la ley de Ohm? ¿Qué dice la ley Resistencia de y Ohm? flujo. Resistencia. Entonces decimos que la presión que aquí es qué. Presión sobre resistencia es igual a flujo. Va a poner esto más grande. Entonces, presión, entonces la presión, ¿qué va a pasar con ella? La presión es directamente proporcional ¿a quién? A ¿A flujo por quién? resistencia. Es directamente proporcional ¿a quién? A la Al, resistencia. directamente proporcional ¿a quién? La presión es directamente proporcional ¿a quién? A la resistencia. A la resistencia. Y
Y entonces, y La decimos, inversamente proporcional al flujo. eso, mire usted, vea, y yo me enredo acá, pero no me importa, al flujo. Listo, está perfectamente claro, vea. Así opera, presión. ¿Está claro esto que estoy diciendo acá o no? Entonces ya tenemos una cosa. Si yo tengo aquí que esta presión aumenta, que la presión aumenta, ¿qué pasa con la resistencia? Entonces, No aumenta. Aumenta. entonces, si presión arriba, es que no sé cómo poner flechas, la presión asciende, entonces, al ascender la presión, entonces, ¿qué pasa? La resistencia, ¿qué? Aumenta. Aumenta. Miren, es que mire que esas leyes son fundamentales, entonces yo por eso no me gusta como tantas cosas ahí, venga, no, esto cómo es que es, muchachos. Yo aspiro que esta parte fisiológica la entendamos, no la aprendamos de memoria, apréndase, no. Si la presión asciende, la resistencia aumenta. Y entonces va a escribir acá, ¿y el flujo qué? ¿Cómo va el Disminuye. flujo? Disminuye. Y el Disminuye. flujo Disminuiría. disminuye, miren esto, María. No sé si así no les queda claro esto, no sé qué otra forma, disminuye. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que un paciente hipertenso, entonces hipertensión es igual a ¿qué? Aquí me van a dar las 4. Hipertensión es igual a ¿qué? Hipertensión es un sinónimo de ¿qué? De disminución del flujo sanguíneo No, renal. pero la hipertensión es igual a ¿qué? Decir hipertensión equivale a decir ¿qué en términos de los vasos? Ah, un aumento de Que presión. aumenta la resistencia de ¿Y los eso cómo se vasos. llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Comienza por la V. Ah, eso esta niña sí dijo lo que era. Vasoconstricción. Eso es. Vasoconstricción. Eso es. Entonces, hipertensión. Hipertensión es igual a vasoconstricción. Queda perfectamente claro. Entonces, el paciente hipertenso que le dice, doctor, estoy vasoconstriñido, doctor, estoy vasoconstriñido, estoy vasoconstriñido. Pero el gran problema está en que entonces, ¿qué va? El flujo disminuye, vea, ese problema serio, serio es este, vea. Entonces, el flujo disminuye. Con eso que aprendamos, quedo contento hoy, ¿no les parece? Yo quedo contento. Entonces, para que entiendan lo que pasa con el paciente hipertenso, el flujo disminuye. Vamos a ver, si el flujo disminuye, tengo problemas con mi riñón. Listo, ¿queda claro eso? Bueno, voy avanzando porque no nos va a coger la noche aquí. Listo, entonces ya tenemos como varias cosas ahí con lo del riñón. Entonces, a ver, recuérdenme 4 funciones del riñón, muchachos, a ver, para que vayamos avanzando. Equilibrio ácido-base. ¿Correcto? Eliminar Retirar productos de desecho. Correcto, Control de la presión arterial. endocrina por la correcto, producción de eritropoyetina. correcto, una. ¿Y cuál es la otra endocrina? Lo que Vitamina tiene D3. la vitamina B3 y la gluconeogénesis, que no se las mencioné, y también al parecer hay algún metabolismo relacionado por allá indirectamente con la bilirrubina que realmente no está muy claro con la conjugación de la bilirrubina. Listo. Entonces aquí está, del riñón. Balance de fluido, mantener normal el líquido extracelular y el intracelular. Listo. Yo no voy a meterme mucho en esto porque yo creo que la doctora Beatriz debió haber tomado mucho tiempo y si no lo revisamos. Electrolitos, balance en la excreción y el mantenimiento normal de las concentraciones plasmáticas de los electrolitos. ¿Quién es responsable de que tenga el sodio normal en mi organismo? El riñón. ¿Quién es responsable de que tenga el potasio normal en mi organismo? El riñón. ¿Quién es responsable del calcio? El riñón. ¿Quién es responsable de todo eso? El cloro también lo regula el riñón. Pero fundamentalmente los iones a los cuales el riñón más le apuesta y más trabaja son sodio y potasio. ¿Me recuerdan la concentración de sodio? Si la tienen por ahí. La concentración de sodio en el líquido extracelular, doctor. Correcto. Eso, así me gusta. 142. 140. 142, ¿qué?
135 a 145 mil equivalentes por litro. De 136, señorita, su voz es irreconocible. Entonces, 136 a 142, 145, ¿pero qué? Usted se va a subir al bus, ¿cuánto vale el pasaje? Vale 2.000. Mil equivalentes por litro. Eso. 1.000 equivalentes por litro. Y una vez digo, 1.000 equivalentes por litro, lo mismo que decir milimoles por litro cuando la valencia es +1. Se acabó. Concentración del potasio. 3,5 a 5,5. No, 5,5 no. Esa es una, vean, no les olvide, es que la nota que uno quiere entre 3,5 y 4,5. Se acabó. Ya, punto. Eso ya es la nota que uno quiere. Entre 3,5 y 4,5, qué bueno. Esa es la concentración sérica de potasio en el líquido extracelular. Recuerden que hablamos de lo que es el líquido extracelular, el intracelular, que luego habrá que discutirlo. Bueno, se excretan metabolitos, obviamente, dentro de los cuales están metabolitos nitrogenados y toxinas y una serie de ácidos. Reabsorción de metabolitos tales como la glucosa, el lactato y los aminoácidos. Eso lo hace también el riñón. Vamos a ver ahorita las funciones grandes. Regulación de la presión del volumen del flujo sanguíneo, controlando la presión arterial, y regulación del equilibrio ácido-base a través de ¿qué? De la excreción de hidrogeniones y a través de la secreción de bicarbonato. Listo, eso no tiene pierde, muchachos. Ve, aquí está esto. Voy a darle ya grande esto porque por allá alguien se me quejó. Flujo sanguíneo renal, 1.200 mililitros por minuto. De paso, antes de que se me olvide, flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal lo damos en mililitros por minuto, no en miligramos por decilitro. Insisto, 1.200 mililitros por minuto. Flujo plasmático renal, 650 mililitros por minuto. Luego, ¿de qué se trata eso? Tasa de filtración glomerular, 125 mililitros por minuto. ¿Alguien me quiere explicar qué ese 125 mililitros por minuto, qué es eso? ¿Qué es lo que indica eso? ¿Qué es el volumen que filtra el glomérulo cada minuto? No, digo, cuando pueda me manda el journal de hipertensión. El journal de hipertensión. Listo. Sin ver, me la puede mandar. O se la manda aquí a Lorena, ella me la redistribuye a mí. Aquí estoy hablando algo de esa función renal, ¿ve? Aquí me tienen enredado los muchachos. Entonces ahí me voy contaminando ahí. Pero apenas venga el doctor Serna, me toca. Bueno, listo. ¿Qué quiere decir 125 litros por minuto? A ver. Es el volumen que se filtra cada minuto por el glomérulo. Exactamente. En mi riñón normalmente pasan 125 mililitros por minuto si mi riñón tiene función conservada. ¿Me hago entender? Eso es lo que pasa por mi riñón. Y de todo ese volumen de sangre que saca, ¿qué hace el riñón? Sencillamente permite que se filtre todo el 100% y luego deja pasar un 20% y resorbe. Ahorita vamos a ver un 80%. Luego hablamos un poquito de esa parte. Bueno, aquí está nuestro gran amigo, para que lo miremos. Ya creo que algo han visto esto de la parte del riñón. Aquí tenemos una arteria renal. Por aquí están las arteriolas segmentarias, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo se dividen en arteriola aferente y arteriola eferente. Aquí está la gran vena renal. Aquí está ya la parte de lo que va a corresponder con la pelvis renal. Y obviamente, pues, vamos a tener ya esta serie de estructuras acá donde van a estar ya aquí estas arterias interlobulares que vamos a ver que juegan un papel importantísimo en la parte del riñón. Acuérdense que el riñón tiene dos mecanismos, uno a través del cual ingresa la sangre para el proceso de filtración como tal, y tiene un mecanismo obviamente importante que tiene que ver con el aporte de riego sanguíneo que el riñón tiene para poder subsistir. Bueno. Listo, aquí está. Entonces tenemos por acá nuestra arteria renal, aquí está un corte sagital, aquí tenemos un corte coronal, aquí está la parte. Recuerden que ustedes lo vieron o pronto en histología, que hay una porción cortical y hay una porción medular. Y vamos a ver que eso juega un papel importantísimo, la porción cortical y la porción medular, respecto al riego sanguíneo que tiene cada uno de ellos. Y cuando se cae por algún mecanismo la tensión arterial, pues tenemos serios problemas en la parte de la perfusión del riñón. Bueno, aquí sencillamente para mostrarles también, volvemos a lo mismo, nuestra arteria
¿La arteria renal es rama de quién a propósito? De la aorta. De la aorta abdominal, ¿no es cierto? Que está saliendo hacia allá. Y aquí tenemos obviamente todo este sistema importante que lo vamos a ver ahorita, que tiene que ver con toda la estructura como tal del riñón. Entonces, la estructura como tal del riñón, pues obviamente está representada por la estructura fundamental del riñón. ¿Cuál es la estructura fundamental del riñón? La nefrona. La nefrona, listo. Una nefrona, más o menos, nosotros tenemos alrededor de ¿cuántas nefronas en promedio? De 800.000 a 1.000.000 de nefrones. Más o menos por ahí cerca de 1.000.000 de nefronas. Listo. Esa nefrona entonces está formada básicamente por una estructura básica que se llama el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, ¿por qué está compuesto? Por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Por un ovillo, obviamente, glomerular, que son esas capilares interconectadas, y obviamente una cápsula que corresponde a la cápsula de Bowman. Entonces, el corpúsculo renal estará básicamente por un ovillo, que va a estar obviamente dentro del capilar, por los capilares, por el glomérulo y por lo que va a ser básicamente la cápsula de Bowman. Obviamente tenemos que tener en cuenta que este corpúsculo renal juega un papel importante, ¿qué? Juega un papel importante en la formación de una estructura fundamental básico que se va a denominar la membrana glomerular. Esa membrana glomerular consta como de 3 capas. ¿La recordarán ustedes o no? ¿O la han visto por ahí? Que es muy parecida a la membrana. La lámina, doctor, la lámina rara interna, la lámina rara externa y la intermedia. Sí, y tiene los capilares glomerulares, tiene una membrana basal, una capa de células epiteliales, en fin. Esa estructura tiene un papel decisivo que en el fenómeno de la filtración. Recuerden que dentro de esas estructuras endoteliales, estos capilares tienen una característica muy importante. ¿Qué característica importante tienen los capilares del riñón? Son fenestrados. Exactamente. Son fenestrados. ¿Y cuál será la importancia de que sean fenestrados? Que impiden el paso de partículas, pues hacen la filtración, ayudan a la filtración. Correcto. Llevar a cabo. Entonces, si son fenestrados, tienen un tamaño y uno van a permitir el paso, pues, pero como de ciertas sustancias, otras no van a pasar por el tamaño que tienen esas fenestras, ¿sí? De suerte que entonces hay una limitación para las partículas. Limitación, vamos a ver que se filtran, le limitan por 2 razones. Primero, por la carga iónica y segundo, por el tamaño de la partícula. Hay partículas que el riñón definitivamente no logra filtrarlas, se quedan allí y ocasionan depósitos glomerulares. Entonces hay enfermedades denominadas enfermedades por depósitos glomerulares. Por ejemplo, algunas sustancias tóxicas no se eliminan por el riñón porque las partículas producto del metabolismo superan el tamaño de las fenestras a nivel de los capilares, entonces no se puede de ninguna manera llevar a cabo ese proceso de filtración. Algunas toxinas también ocurre con eso. Entonces, hay enfermedades relacionadas con el glomérulo que tienen que ver con eso, con que el riñón recibe una carga de sustancias que no puede excretar porque no pueden pasar, o por carga no pueden pasar, o por el tamaño mismo que tienen. Entonces, aquí tenemos nuestro gran amigo el glomérulo. Aquí está todo esto la cápsula de Bowman. ¿De dónde dijimos embriológicamente que viene la cápsula de Bowman? No me diga que perdimos el tiempo. Eso del metanefro. No, qué problema que el señor de las 2 cosas. Pero lo vamos a integrando. Listo. Y aquí tenemos la arteriola. Aquí está. Hay 2 tipos de arteriola. Una arteriola aferente. Mira la flechita. Aferente. Y luego tenemos una arteriola eferente, que ahorita vamos a ver cómo se continúa. Entonces, esta arteriola aferente proviene de qué arteria del riñón. El niño tenemos las arterias renales. Luego, ¿qué arterias están allí? Las interlobulares, luego las Sí, interlobular. Sí. interlobulares y ya sigue la aferente y sale la eferente. Correcto. Entonces aquí entra, normalmente vamos a ver que entra todo el volumen de plasma, está entrando acá, y luego vamos a ver que aquí en el riñón ocurre un primer proceso en la formación de la orina. El primer proceso en la formación de la orina, ¿cómo se llama?
Filtración. Filtración, perfecto. Cuando estamos hablando de fisiología renal, tengamos como claro, venga, ¿para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Entonces, proceso fundamental, esta hace parte de las funciones básicas del riñón o de la esencia del riñón. Él hace otras cositas. ¿Me quieren recordar las funciones básicas del riñón? Filtración, secreción Ajá. y excreción. Filtración, resorción, secreción y finalmente excreción. Para llevar a cabo todas esas funciones, el riñón está organizado de cierta manera que le permite llevar a cabo esos fenómenos. De la filtración solo se encarga el glomérulo y vamos a ver que para que el riñón lleve a cabo el proceso de filtración hay una serie de condiciones propias que las vamos a discutir. Por aquí tenemos una estructura importante que es la mácula densa, que es todo esto. Mire que está entre la arteriola aferente y la arteriola deferente. ¿Qué saben de la mácula densa? Creo que pertenece al aparato glomerular. Sí, ¿y qué se produce allí? Aldosterona. No, Sistema renina-angiotensina. no, se produce aquí. ¿Qué es lo que se produce allí? La renina. Ese pedacito nos va a tocar organizarlo bien, tengamos claro esa parte que tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aquí se produce renina. Si ustedes ven que tiene un sitio estratégico, por aquí están las células granulares, acá está, miren el flujo sanguíneo. Cuando por alguna razón se detecta acá una baja concentración de eso, y vamos a ver de alguna manera, se estimula la producción de renina. Cuando se cae la tensión arterial, luego vamos a ver esa parte un poquito más. De otro lado, miren ustedes que el riñón también tiene una inervación simpática para generar procesos de vasoconstricción. Hay que analizar que esta inervación del riñón, que es simpática, que genera vasoconstricción, hay que mirar qué pasa con la vasoconstricción aquí en la arteriola aferente y qué pasa con la vasoconstricción en la arteriola deferente, porque ya lo sabemos. Entonces, cuando yo a un paciente, cualquiera que sea, porque tiene caída de tensión arterial, le doy un medicamento para subir la presión arterial, tengo que estar muy pendiente de qué está pasando acá. Entonces, las presiones arteriales elevadas generan vasoconstricción, o sea, reducen el flujo sanguíneo que tiene el riñón. Entonces, por tanto, ¿qué va a pasar? La filtración se va a alterar, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. Bueno, y aquí están el resto pues, de estructuras, los endotelios fenestrados, la lámina basal y todo demás. Por acá está la cápsula de Bowman y aquí está nuestra arteriola aferente. Bueno. Esta es como la estructura general que tiene que ver con los elementos de la nefrona. Aquí está. Clarito. Entonces, aquí está, este es capilares glomerulares y aquí está el espacio humano. Estos serían los capilares glomerulares, aquí está. Luego, ¿qué tenemos? Seguimos acá, el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Luego aquí tenemos esta parte que va a ser el túbulo recto. Y esta parte que está aquí abajo, todo esto que estoy señalando acá, va a corresponder a lo que va a ser, esta vez, la rama descendente delgada del asa de Henle. Y aquí tenemos la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Miren ustedes que aquí hay un intersticio. ¿Cuál es que nos interesa todo esto? Que aquí va a haber un intercambio de fluidos, aquí va a haber un intercambio de electrolitos en cada uno de estos tubos. Hay sustancias que salen y otras que entran, que es lo que vamos a ver ahorita. Luego tenemos por aquí arriba, más o menos, lo que va a corresponder. Por acá está en este panito lo que es la mácula densa. Por aquí vamos a tener el túbulo contorneado, el túbulo contorneado distal. Por aquí va a estar el sistema básicamente de colectores, un colector cortical y un colector medular. Y toda esta parte, esto que tenemos acá, todo esto, obviamente va a terminar finalmente en las pirámides renales y lo demás. Esta es la estructura general que tenemos allí. Entonces tenemos un túbulo colector medular externo, un túbulo colector medular interno. Entonces, repito, listo. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre acá. Entonces, recordemos los procesos básicos. Los procesos básicos son lo que tiene que ver con la filtración, con la resorción, con la secreción y con la excreción. Listo, entonces aquí están las funciones fundamentales, aquí está muy clarito en este gráfico, aquí tenemos nuestra arteriola aferente, entra aquí en el glomérulo, vamos a ver, sale acá y luego sale por la arteriola eferente,
sale, vamos a ver aquí. Hay unos procesos que estamos viendo que son los procesos que tienen que ver con la secreción y con la resorción. Para que una sustancia aparezca en orina, sencillamente se tiene que haber filtrado, se tiene que haber resorbido para que pueda aparecer en orina. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que dependiendo del grado de reabsorción, la sustancia aparece en orina o no aparece en orina. De tal manera que en todas esas funciones básicas de la resorción, vamos a hablar de una cosa que se llama coeficiente de filtración. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el riñón tiene una apetencia por un grupo de sustancias que, si bien permite que se filtren las sustancias, las resorbe en un porcentaje elevado. Aquí se ve muy bien eso. Entonces, vamos a ver ahorita. Entonces, aquí está la filtración. Aquí está ¿qué es la reabsorción? Según estas flechas. ¿Qué es la reabsorción? Que lo que llegó a los túbulos regrese a los capilares peritubulares. Eso, Que no aquí está, regresa a los capilares. Lo resorbe. ¿Y qué es la secreción? Lo que se da parte del capilar peritubular que ingresa acá. ¿La excreción es producto de qué? De lo que se filtre, de lo que se reabsorbe y lo que se secreta aparece acá. Entonces pregunto, si la reabsorción de una sustancia es muy elevada, ¿cómo será la excreción de esa sustancia? Muy baja. Baja. Poca. ¿Qué sustancias conocen ustedes que el riñón las filtre y las reabsorbe en un porcentaje alto? Glucosa. Glucosa y Glucosa, aminoácidos. correcto, glucosa, aminoácidos, ¿qué más? Bicarbonato. Bicarbonato también, correcto. Y otra que no me la han mencionado, importantísima. Agua. El agua. Bueno, el agua no tanto. Hay uno que siempre tenemos que hablar de él, que ahora en adelante Hidrógeno. hablaremos, que ahora tendremos que hablar de él mucho tiempo. Que hablar mucho de él. El sodio. El sodio. Entonces, hay sustancias que se resuelven en un porcentaje casi cercano al 100%, lo que quiere decir que la excreción en orina está disminuida. Por ejemplo, el sodio se resuelve en un 99%, por lo tanto, la fracción excretada de sodio en orina es del 1%, porque el 99% el organismo lo resorbe. ¿Cuál será la importancia de resorber esa cantidad de sodio? ¿Por qué el organismo es tan ávido con el sodio? Para mantener el equilibrio osmolar. Para mantener, obviamente, el equilibrio osmolar, básicamente. Entonces, aquí tenemos, hay una cantidad de líquido que ingresa, que va al filtrado glomerular. Más o menos, vamos a corresponderlo a un 100%, entra todo aquí, acaba entrando por la arteriola aferente. Llega aquí en el sistema de capilar y aquí entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a ocurrir el proceso de filtración. Vamos a ver que aquí de todo esto se permite un paso al sistema tubular de un 20% y un 80% se regresa. Cuando hablamos de la fracción de extracción glomerular, hablábamos de una fracción obviamente básicamente de un 20%, que es lo que queda para caminar por todos los túbulos. Es de entrada, pasa acá, filtra, saca y regresa un 80% por la arteriola aferente. Sustancias, ya hemos dicho, fundamentales para el riñón. Las proteínas, obviamente la glucosa, obviamente el sodio. Esas son sustancias que se resuelven en un porcentaje bastante alto. Vamos a ver ahorita que para que este proceso que estamos hablando aquí de filtrado ultraglomerular se lleve a cabo, se hace necesario ¿qué? Se hace necesario de tener un sistema importante de fuerzas o de presiones. ¿Cuáles son esas presiones en general, que luego lo vamos a discutir, importantísimas para que se lleve a cabo el proceso de filtración? La presión hidrostática. ¿Cómo? Pero el capilar, la oncótica del capilar y la hidrostática de la cápsula de Bowman, porque la cápsula de Bowman no tiene. Correcto. Eso obedece a volvemos a otra ley, la ley de Franz Starling, ¿sí? Hay una serie de sustancias que favorecen, óigase bien, que favorecen obviamente la salida del líquido fuera del vaso y unas que se oponen a su salida. ¿Cuál es la presión que facilita
la salida del líquido desde el vaso hacia el intersticio? La hidrostática ¿Hidrostática de quién? del capilar. La presión estática del capilar. Del agua, doctor. Del agua. ¿De quién? La presión estática a nivel glomerular. Entonces, la presión estática a nivel glomerular lo que trata es de sacar líquido del espacio, en este caso la cápsula de Bowman, para mandarlo al intersticio. Y hay una presión que se opone. ¿Cuál es esa presión? La oncótica, doctor. La presión oncótica, que es la presión generada por las proteínas. Entonces ya tenemos dos mecanismos importantes. Entonces yo les pregunto a ustedes, en un paciente con una falla cardíaca, ¿cuál es la explicación que le damos a que el paciente con falla cardíaca nos haga edemas? Dentro de las múltiples explicaciones. Que la presión oncótica es mayor a la hidrostática. Bueno, sí, pero ¿a quién de las dos yo le echo la culpa en la falla cardíaca para hablar de los edemas? A la hidrostática. A la hidrostática. Hidrostática. La presión hidrostática es la responsable, de cierta manera, del edema que se presenta en los pacientes con falla cardíaca. Ahora me voy para otro lado. ¿A qué presión le echo la culpa yo en el paciente con falla renal y en el paciente con falla hepática? A la oncótica. ¿Por qué a la oncótica? Porque pues no estaría filtrando adecuadamente, se estarían filtrando proteínas que ¿Se no acuerdan deberían de usted? filtrar. Exactamente. Entonces, el riñón puede tener un mecanismo de alteración en la cual tenga una pérdida de proteínas. Puede ser que el riñón deje perder proteínas, ese es el problema del riñón, pero puede ser que otra cosa. Yo le pregunto a usted, ¿por qué un paciente con falla hepática hace edemas? ¿Qué explicación me le da la citis de un paciente con falla hepática? La reducción de la albúmina. La reducción de la albúmina. ¿Y por qué se reduce la albúmina? Porque el hígado ya no la sintetiza. Porque el hígado ha perdido su capacidad de síntesis. Si el hígado ha perdido su capacidad de síntesis, al perder su capacidad de síntesis el hígado, entonces, ¿qué ocurre? Básicamente lo que está ocurriendo es que él no sintetiza proteínas, no sintetiza albúmina. Entonces, por lo tanto, ¿qué? Se cae la presión oncótica. Y al caerse la presión oncótica aparecen los edemas. Yo los invito, les dejo de trabajo para que de la semiología lean lo de edemas. Están las semiologías azul con blanco, la de los paisas que llaman. Por favor, ahí se leen edemas. Ahí están los diferentes mecanismos de edemas que luego los vamos a explicar. Entonces comenzamos. Volumen del plasma que entra a la arteriola deferente, 100% aquí entra. Mire, ve. Aquí en el glomérulo se lleva a cabo la filtración y se recoge, ¿qué? El 80% y se regresa por la arteriola deferente y luego va y sigue y regresa nuevamente al plasma. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda un 20%. Es este 20% del volumen filtrado. Este 20% que va a ocurrir, mire, el 19% del fluido que es reabsorbido. Ya dijimos que es reabsorber, nos lo explicaron ya. Está claro que es, miren muchachos, conceptos claros de acá, filtración, concepto claro, secreción, concepto claro de absorción y concepto claro de excreción. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo no quiero que nos aprendamos tantas cosas de memoria de la fisiología, sino que la tengamos en mente clarita, clarita. Venga, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mire lo que está sucediendo. Si entra al filtrado un 20% y se resuelve un 20%, menos del volumen es excretado hacia la vía externa a través de la orina, menos del 1%. Cuando mi riñón se deteriora, cuando mi riñón se daña, ¿qué puede pasar? Esto puede aumentar. Entonces, obviamente, de todo ese 20%, no voy a resolver el 19%, voy a resolver mucho menos y van a aparecer en orina. Entonces, para que una sustancia aparezca en orina, ¿qué característica? ¿Qué le pasa a una sustancia para que pueda aparecer en orina? A ver, ¿qué me dicen ustedes? En términos de los procesos básicos del riñón. Pues se Tiene que ser filtra y no se reabsorbe. Es Se filtrada y luego no es reabsorbida. Bueno, puede ser que no para que aparezca en orina puede ser, primero, que no se reabsorba, o segundo, ¿qué? Que se reabsorba parcialmente. ¿Me hago entender? Si la reabsorbe un 100%, no va a aparecer en orina. Pero si la reabsorbe en un porcentaje menor, sí aparece en orina. Pregunto, ustedes, aunque están en esto, pero lo voy a contextualizar. Normalmente en orina yo debo encontrar glucosa, puede haber glucosuria en un parcial de orina y eso es normal. ¿Y qué No, me señor. indica?
No, doctor. ¿Qué me doctor, indica es eso? anormal. Pues puede Que ser la en un glucosa paciente diabético. bien. La Pero quiero una glucosa está explicación, a ver, elevada en más sangre. grande, más grande. Nos estamos adelantando mucho, pero hoy por lo menos los veo como más participativos un poquito. Entonces, ¿alguien quien me explique? Pues a ver. Es que hay unos transportadores, pues lo que yo entiendo, lo que me explicó la doctora Beatriz, ¿no? Que hay unos transportadores y tienen como un tope, ¿no? Si se suben los niveles de glucosa, los transportadores solo van a transportar los niveles normales y el resto queda pues ya en el riñón para ser eliminado por la orina. Correcto. Entonces, si yo veo, me prestan un parcial de orina, yo veo en el parcial de orina glucosuria, puedo decir que ese paciente tiene una glicemia en sangre arriba de lo normal. ¿Cuánto es el T máximo en general para la glucosa? ¿A partir de qué momento no se absorbe más glucosa, sino que se permite que vaya a orina? 360. No, es hasta más. 180. A 180. 120. No, estamos sacando promedio. ¿Cuánto pesa una molécula de glucosa? Ay, ay, ay. Va a tocar es devolverme, eso está más bueno. Yo no sé, yo disfruto mucho eso. Yo no sé ustedes. Yo sí. Disfruto mucho esto. No sé ustedes, dirán que qué pereza con el señor tan cansón. Aquí vuelvo otra vez, vean. Ay, ay, ay. Es que no puedo rayar. Yo no sé cuándo volver a escribir otra vez en los tableros, pero glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? ¿Quién me la dice? C6H12O6. Bueno, entonces, ¿cuánto pesa la glucosa? 180. Sí, ¿de dónde lo sacó? Vea, pues, esta niña. ¿De dónde lo sacó? Ay, mira. 180 miligramos, que quede claro, miligramos, eso está en minúscula, miligramos por decilitro. Acuérdense que esto también es igual a ¿qué? Les voy a dejar como tarea. ¿A cómo es esto? ¿A qué es igual esto? En milimoles por litro. No sería gramos por mol. Ah, Gramos sobre milímetros. no, por favor, no me pueden decir eso a mí. C6, miren, los 180 para terminar es, ¿el carbono cuánto pesa? Pongámosle 12 12. pues. 12 por 6, 72 en mis cuentas. 72, entonces voy a escribir por acá. Yo no sé si me demoro mucho, muchachos, pero yo quiero es que aprendamos. A mí no me van a decir cuando lleguen el doctor Cernak que me eche un repelo. Gilberto, usted perdió el tiempo ahí abajo. Más. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1, 12. Más. ¿Y cuánto pesa el oxígeno? Si eso no ha cambiado. A mí me dijeron es que pesaba 16. O sea, 16 por 6, 96. Miren a ver si eso les da a estos muchachos o no. A mí me da 180 ya. Ese es el peso molecular de la glucosa que coincide. Entonces, cuando yo cojo un parcial de orina y me muestra glucosuria, puedo decir, la glucosa de ese paciente está arriba de 180 miligramos por decilitro. Y si encuentro 2 cosas de glucosa, más sangre tiene. No es normal ver glucosuria en orina. No es normal. Punto, se acabó. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos, o no? Bien, doctor. Bueno, listo. Esta es la misma gráfica que les mostré ahorita. Con todo esto, eso no lo pueden olvidar. Acuérdense que ya lo vieron histológicamente. Hay una parte que está a nivel cortical y una parte a nivel medular. Hay nefronas medulares y nefronas corticales. Y obviamente el flujo sanguíneo para la parte medular y para la parte cortical va a cambiar. Miren, si ustedes ven esta gráfica acá, mire, gran parte de dónde está, en todo esto que es la corteza, vean. Aquí es fundamental. Lo que estoy diciendo con esto es que una disminución del flujo sanguíneo cortical es lesiva. Pero vamos a ver también que una lesión a nivel medular también lo es, pero acá está todo ese proceso. Por lo tanto, entonces, cuando se cae la tensión arterial, cuando se baja el flujo sanguíneo al nivel del riñón, la situación es categórica. Espero que en la próxima me cuentan cuánto es el flujo sanguíneo cortical y cuánto es el flujo sanguíneo medular. Bueno.
Bueno, aquí ya pasamos. Aquí para mostrarles cómo está lo de los capilares. Miren, aquí está entonces. Aquí tenemos nuestra arteriola aferente. Aquí está la arteriola deferente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿los capilares peritubulares de dónde vienen? De la deferente, de la arteria deferente. Sí, ahí se ve, ahí viene, de acá sale, de aquí sale todo eso. Mire que hay capilares, que estamos hablando acá. Hay capilares glomerulares, que son los tantos glomerulos, son los capilares peritubulares. Mire que que es el sistema tubular tiene siempre capilares a cada lado, para aquello que hablamos de la resorción y para aquello que hablamos de la secreción. Y esto que está acá en la parte, esto es lo que corresponde al intersticio. ¿Queda claro eso? Esto es intersticio. Estos son capilares peritubulares y esta es el asa de Henle, la porción descendente, la horquilla y la porción ascendente. ¿Listo? Bueno, acá se ve. Ese es nuestro túbulo colector. Entonces, acá es la misma situación que se acaba de ver. Bueno, esto ya lo habíamos visto nosotros. Aquí también estábamos hablando entonces de algunos sistemas relacionados con todo, con todo este proceso. Bueno, estamos aquí para que ustedes observen dentro del capilar cómo está el juego de presiones. Normalmente cuando la presión entra aquí, ¿de qué presión estamos hablando? ¿Cuánto es la presión de entrada de la sangre a la arteriola aferente? 60 milímetros de mercurio. Eso corresponde, 60 metros de mercurio, ¿qué es? Dígame 60 metros de mercurio, ¿qué es? ¿Qué es 60? Pues la presión con la que entra el líquido como tal al capilar. Pero 60 es ¿qué? 60 metros de mercurio es ¿qué? ¿Presión qué? Hidrostática capilar. Ah, bueno, vamos a ver. Esa es la presión arterial media, la famosa PAM. La presión arterial media es la presión mediante la cual las diferentes estructuras del organismo tienen una perfusión adecuada. Presión arterial media, la PAM. ¿Alguien recuerda cómo se calcula la presión arterial media? No. A ver. Entonces le dejo para que se busquen, por favor, en qué consiste la presión arterial media, cómo se calcula la presión arterial media y cuál es el significado de la presión arterial media. ¿Qué significa la PAM? Pues con eso vemos. Mire que ingresamos con una PAN acá de 60 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero decirles con esa PAN de 60? Qué pena lo que les voy a decir, pero si yo puedo ir al baño y puedo orinar, estoy garantizando que mi PAM está en 60. Cuando uno lleva a cabo procesos de reanimación, pone como objetivos y pone como metas. Una de las metas en la parte de reanimación con líquidos es buscar una PAN mayor de 65 milímetros de mercurio, con la cual aseguramos que mi riñón perfunde adecuadamente y también mi cerebro perfunde adecuadamente. Con PAN. Necesito que me calculen la presión arterial media, que es igual a esa presión arterial media. ¿Qué A significa? la presión arterial sistólica menos la diastólica. No, Es no. la diastólica menos un tercio de la sistólica menos la diastólica. Sí será. Otra vez me repite eso. No estoy perdido. Que es la presión diastólica más la resta de un tercio de la sistólica menos la diastólica. Pues entonces dígame, si yo tengo 120/80 de presión, ¿qué PAM tengo? Yo conozco una formulita, muchachos, por si les puede servir. Y no es que yo la conozca, es que él dijo que esa era la de él. No, es como se calcula. No sé si es igual a la anterior. Son 2 veces la diastólica
2 veces la diastólica más qué. Más la sistólica dividida entre 3. Perfecto, esa es la que yo conozco. Entonces, hagámoslo facilito, 120/80. Si es 2 veces la diastólica, 2 por 80, 160. Más 120, 280. Y 280 dividido 3, ¿cuánto me da? 93. Más o menos eso es. En promedio, la PAN en promedio es de 65 minutos. Entonces aquí entra con 75 minutos de mercurio, aquí entra. Perfecto. Aquí, ¿qué pasa en el glomérulo? Presión oncótica glomerular. Vea, mire esa presión oncótica glomerular. Hace que el líquido ingrese al capilar, otra vez ingrese al glomérulo. También que hace que la presión hidrostática de la cápsula hace que el líquido ingrese. Pero la presión hidrostática del capilar glomerular saca líquidos. Hay un juego de presiones. Hay 4 tipos de presiones. Una presión que tiene el glomérulo como tal y una presión que tiene aquí en el glomérulo y una presión que está aquí en la cápsula de Bowman y otra que está acá a nivel tubular. Finalmente, la presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. Cuando estas fuerzas opuestas se restan de la presión hidrostática de los capilares glomerulares, tiene una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta de filtración. Esto es, ¿qué ocurre? Que si estas presiones aquí se alteran, pues esto va a cambiar, ¿o no? ¿De dónde sacan ustedes el 10 aquí? A ver, ¿quién me lo explica? De la resta de la presión hidrostática, que serían 60 milímetros de mercurio, menos la presión oncótica capilar, que son 32 milímetros de mercurio, Ajá. menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que sería de 18, y eso me da igual a 10. Más o menos 10. De aquí viene entonces el juego de presiones de acá. Entonces, resumamos. Aquí ingresa con PAN de 60. Aquí hay una presión de filtración de presión sanguínea de 50. Aquí es 55 o 60 metros de mercurio. Y hay una presión hidrostática que favorece la entrada del líquido de acá hacia la cápsula de Bowman, que es la presión hidrostática del capilar y una presión oncótica glomerular. Entonces, la alteración en estas presiones trae como consecuencia una presión neta de filtración. Entonces, si aquí tenemos una presión arterial muy elevada, la sangre entra y ¿qué? Se filtra y pasa más sangre acá, pasa más sangre. ¿Y por qué pasa más sangre? Porque la presión está mucho más elevada. Bueno, no sé hasta ahí cómo vamos. Listo. Ahora veamos en este caso para ir finalizando esta parte de acá. Listo, aquí está muy clarito. Arteriola deferente, glomérulo, filtración. Entonces va pasando de la cápsula de Bowman acá al sistema tubular. Viene la reabsorción, que es del sistema tubular hacia los capilares peritubulares. Y viene la secreción, que es de los capilares peritubulares hacia el glomérulo B. Listo. Aquí el asa de Henle. Van a ver ustedes con rojo unos mecanismos de resorción. Perdón un segundo. Listo. Entonces, bueno. Entonces, me hace un favor. Bueno, entonces aquí está, esto no lo vamos a repetir. Yo espero que todo esto les quede claro, mecanismos de resorción, de secreción y lo demás. Entonces, vamos dividiendo la cosa en la primera parte, listo. Filtración, ¿de qué depende la filtración? ¿De qué depende? ¿Cómo? De la presión. Del juego de presiones. Listo, estamos de acuerdo, se acabó. Ahora, los mecanismos de resorción, secreción que vemos a todo lo largo de este sistema, ¿de qué dependen? De otro juego de presiones.
Bueno, hay un juego de presiones, pero fundamentalmente dependen de una cosa que se llaman mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Me hago entender? El movimiento que yo estoy teniendo acá en cada nivel va a depender del flujo que se dé de un lado hacia el otro. Todo esto que es el intersticio, todo esto acá, entonces que tengo agua, tengo electrolitos y van a entrar o van a salir. Entonces, estos mecanismos de acá, entonces, la filtración ¿de qué depende? De juego de presiones. ¿De qué depende la resorción y la secreción? Básicamente está dependiendo de mecanismos de transporte a través de la membrana. Esos mecanismos de transporte a través de la membrana, ¿cuáles son? Transporte activo, pasivo, Eso. osmosis. Entonces, por favor, recordamos eso. Dependen de mecanismos de transporte a través de la membrana. Entonces, mecanismos de transporte a través de la membrana son, primero, mecanismos que no consumen energía. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte a través de la membrana que no consumen energía? Osmosis. ¿Ósmosis para qué? ¿Para qué tipo de sustancia hablamos de ósmosis? ¿Para qué? sólidos y agua. Para el agua. Entonces hablamos difusión simple, difusión facilitada y ósmosis no consumen energía. Mecanismos a través de la membrana que consumen energía. ¿Cuáles? Transporte activo. Transporte activo primario, transporte activo secundario y ¿qué más? Cotransporte y contratransporte. Entonces, por favor, se revisan esos mecanismos. Mediante esos mecanismos es que yo voy a explicar el movimiento de estas de resorciones, el movimiento de iones entre el sistema tubular, y el sistema, obviamente, de los capilares peritubulares. Mire que cada túbulo tiene alrededor todo un sistema peritubular alrededor, bien sea para que se resorban sustancias o se secreten sustancias. ¿Quedamos claros con eso? Entonces ya tenemos como dos cosas ahí resumidas, ahí en esa parte. Aquí tenemos carga filtrada, arterial aferente, capilar glomerular, la carga filtrada, ya sabemos el juego de presiones, entonces puede haber una resorción hacia los capilares peritubulares y finalmente es el arterial aferente, un mecanismo de secreción de acá, del capilar peritubular hacia, obviamente, a la cápsula de Bowman y hacia el sistema tubular. Entonces, acuérdense una cosa, tenemos tres cosas. Un sistema tubular, tenemos un intersticio y tenemos un capilar peritubular. ¿Quede claro eso? Las tres cosas. Entonces las sustancias se tienen que mover en esos tres compartimentos. Un primer compartimento, sistema tubular. Un segundo compartimento es lo que tiene que ver con la parte del intersticio, que sería esto. Y un cuarto elemento, la parte del capilar peritubular. Eso es lo que ahí tenemos. Aquí de manera muy grande, acá está, luego lo vamos a ver, en cada segmento qué es lo que va ocurriendo. Qué va pasando en cada segmento y cómo se van a mover las sustancias a diferente nivel. Aquí tendremos, miren ustedes, vean, por darle un ejemplo, túbulo proximal inicial, funciones mayores, reabsorción isosmótica de soluto y agua. ¿Cómo lo hace? Cotransporte de sodio, glucosa, sodio, aminoácidos y sodio fosfato, intercambio sodio-hidrógeno. Estos son los mecanismos que espero revisen, mecanismos de transporte a través de la membrana. Entonces, cuando estos mecanismos de transporte a través de la membrana se van a dañar, pues se daña este mecanismo de resorción. Entonces, una cosa es la parte de filtración y otra es la parte de resorción. Aquí está, estas son opciones y aquí están las hormonas que intervienen en cada sistema. Este cuadrito está bien interesante, que luego lo discutiremos un poquitico más. Y aquí está la acción de los diuréticos a diferente nivel, para que ustedes lo puedan. Miren lo que pasa, miren, por ejemplo, el túbulo proximal final, reabsorción isosmótica de soluto y agua, reabsorción de cloruro de sodio dirigida por el gradiente de cloro. Diuréticos osmóticos, y aquí es donde están actuando los diuréticos en el diferente sistema tubular. Eso es muy general. Acá está más o menos también para que ustedes lo vean. Aquí tenemos normalmente, hacia la cápsula de Bowman llegan aproximadamente 180 litros por día. ¿Dónde salen los 180 litros? De la tasa de filtrado glomerular. ¿Y usted cómo me convierte? ¿Pero qué cuenta hace para que me dé 180? Les dejo la cuenta para que me la haga. ¿De dónde sale el 180? Es decir, mi riñón normalmente está pasando por el riñón 180 litros, pasan por la cápsula de Bowman. Listo, listo. Normalmente. ¿Con qué osmolaridad? De 300. ¿De qué depende la osmolaridad del plasma?
De la cantidad de electrolitos que hayan. ¿La osmolaridad del plasma de qué depende? ¿Quién es el principal responsable de la osmolaridad del plasma? El sodio. El sodio. Entonces vamos a ver que 300 miliosmoles es mi osmolaridad total. Ese es el número de miliosmoles, esa es la concentración que yo tengo. Cuando yo hablo de esta concentración, hablo de la relación. ¿No? Estaban y ahora que ya están ahí arriba, ¿ok? Ve al doctor. Sí. Ah, bueno, Lorena. Es que ya venían para acá, entonces esperemos que me... Dígame. Ay, bueno, Lorena, gracias. Yo termino acá. Lorena, gracias. Entonces, osmolaridad de 300, señor. Café con leche, doctor. En este caso sería diluido, ¿no? Gracias, mi amable, ¿no? Listo. 300 miliosmoles, esa es la osmolaridad del plasma, que la determina el sodio. ¿Recuerdan la expresión para calcular la osmolaridad del plasma? Aquí estamos integrando de todo, muchachos. Yo no sé. La osmolaridad del plasma. ¿A qué es igual? ¿Cómo se calcula? Yo creo que les voy a dejar ayer lo dije, pero no lo cumplí, muchachos, pero les voy a dejar un taller. Y verá que esto nos va a dar. Sí, yo lo hago, es que he tenido como muchas cosas, pero no es culpa de usted diciendo, pues, que enreda con tantas cosas. ¿A qué es igual la osmolaridad del plasma? Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Depende del sodio. No, para que jamás se me les olvide. El sodio, miren, este es el símbolo del sodio, no es sodio con mayúscula la A. Sodio, depende del sodio. Ya dijimos que, bueno, la concentración, ¿de qué más depende? De la glucosa. ¿Y de qué más depende? ¿De qué más depende? Del nitrógeno ureico. Pues la glucosa, el nitrógeno ureico. Pues estos tres juegan un papel importante en la unidad del plasma. Sodio. Esos tres dependen. ¿Quién marca la parada? El sodio. Pues cuando yo quiero hablar de tonicidad, cuando hablo de tonicidad me voy a referir al sodio. Tonicidad hablo del sodio. ¿Cuál es la expresión matemática para esto, muchachos? Es igual. ¿A qué es igual? A ver. Sodio por 2. 2 por sodio. 2 por sodio más. Glucosa dividido 18. Más glicemia, glucosa, sí. Glicemia. Más glicemia. Dividido 18. Glicemia. Esta glicemia, se me vuelve un lío a mí, pero no importa. Más glicemia. Dividido, bueno, usted la mira por la más glicemia, dividido 18. ¿Y qué más? ¿Más qué? Más boom, sobre 2.8. A mí me enseñaron eso, yo no sé, muchachos. Más boom. Coloquemos aquí slash 2.8 para no perdernos. Esa es la fórmula.
Esa es la forma de calcular la osmolaridad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Normalmente, si mi sodio es de 145, hagamos el ejercicio con los valores normales. 2 por, entonces, con valores normales, entonces. Bueno. A ¿Y ver, la glicemia cuánto? la glicemia, pongámosla de 90. Y el BUN en 10. ¿Cuánto les da? Eso da como, póngale 300, hermano. 300.5. ¿Cuánto? 300.5. Eso es más o menos. Colocando los valores extremos. Si yo pongo un sodio inferior en vez de 145 a 136, me va a dar más bajito. Entonces, la osmolaridad es eso. Así es como está por allá. Bueno, muchachos, vamos avanzando a ver con esto. Bueno. Esto es un entorno muy general, pues, de todo este mundo de cosas. Entonces ya sabemos acá, listo. En el túbulo proximal ya son 54 litros. Recuerden que esto baja, ¿por qué va a bajar acá? Porque el 80% de este 180 se regresa y queda el 20% del filtrado. Entonces, al final del túbulo proximal, 50 litros por día, la misma osmolaridad, pero miren esto, en el asa de Henle son 18 litros y ya la osmolaridad baja a 100 miliosmoles por litro. Pero miren finalmente lo que pasa en el túbulo colector final. Mire que la osmolaridad está entre 50 y 1200, o sea, que el riñón lo mínimo que logra concentrar serían 50 milimoles por litro y lo máximo, él puede concentrar hasta 1200 miliosmoles por litro. Si yo les pregunto a ustedes la capacidad de concentrar que tiene el riñón, ¿a quién se la debe? Si yo les preguntara, ¿a quién le deben la capacidad de concentración del riñón? ¿Qué mecanismos explican la concentración de la orina? La secreción. Entonces los mecanismos, miren, para que una orina esté diluida o esté concentrada va a depender en gran parte de dos procesos. Un primer proceso de los mecanismos de transporte a través de la membrana y el mecanismo fundamental de la concentración de la orina, ¿cómo se llama? Se escribe con C, contracorriente. El mecanismo fundamental para concentrar la orina depende del mecanismo de contracorriente. Y ese mecanismo de contracorriente está cogido de la mano. Ese mecanismo está cogido de la mano con el mecanismo de transporte a través de la membrana. ¿Y a qué más se debe? ¿A qué? Al agua, a la cantidad de agua que se adiciona o se retira. Entonces, ¿de quién se encarga de ese manejo de la orina? Entonces, hay manejo del agua, tendremos que discutirlo más adelante, pero tendremos que hablar que hay una serie de hormonas, de controles hormonales que tienen que ver con la orina. Dentro de ellos, ¿cuál? ¿Qué hormona tiene que ver básicamente con la concentración de la orina? Con el manejo del agua. La hormona diurética. La hormona antidiurética. Listo. Entonces esa concentración de eso depende básicamente de eso, de la acción de esos dos mecanismos grandes, repito, el mecanismo de contracorriente y de un mecanismo de acción, entre otras de la hormona antidiurética. Y hay otros también, que tienen cantidad, que eso es lo que va a ver la cantidad de agua que aparece. Entonces, ustedes que han visto cuando hacen mucho ejercicio, pues me digan, no, pues nos cansamos, pues sí, pero ¿qué más? Se orina poco. Se orina poco, ¿por qué razón? ¿Qué hace el organismo? Concentra la orina tratando de recuperar agua. Si usted no le repone, pues va a tener un estado de deshidratación y eso es lesivo. ¿Qué hace el organismo? Recupera agua porque la necesita para sus procesos vitales. El organismo produce una cantidad de agua y obviamente, y otra agua la derivamos de la ingesta diaria que tenemos nosotros. Aquí hay un ejercicio, bueno, luego les hablaré un poquitico de este manejo en parte del agua, lo que está pasando de alguna manera. Entonces, vean. Cuando tengo agua nueva y cuando tengo pérdida de agua aquí, la filtración glomerular va a ajustar la función renal a la cantidad de agua que tenga, bien sea para qué,
para facilitar menor volumen de orina o facilitar un mayor volumen de orina. Doctor, muy amable, muchas gracias. No, va a seguir viniendo, doctor. No, sí, uff, yeah. No, ya la costumbre pues de todo esto, doctor. No, créame que no. Bueno. Listo. Bueno, perfecto con eso, muchachos. Bueno, aquí para mostrarles finalmente entonces los valores normales, que ya ustedes lo vieron. Creo que estuvieron con la doctora Beatriz, ¿cierto? Lo del agua. Lo que está en el LEC, lo que está en el LIC y todo lo demás, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces no vamos a meternos mucho con esto, luego lo vamos como a discutir un poquitico. Bueno, finalmente lo que les mostraba acá. Bueno, ¿hay alguna inquietud o pregunta como hasta allí? Porque me toca dejarlos allí porque tengo otra cosa más que hacer. Bueno, entonces, muchachos, quedemos en lo siguiente. Aquí tenemos como una visión muy grande que fue lo que vimos hoy. ¿Qué es lo que me interesa a mí? No se puede acabar, esta primera fase sin tener claro los mecanismos de filtración, sin tener claro los mecanismos de secreción, de resorción y excreción, que a eso nos vamos de pronto a dedicar a hablar de algunas cosas. Entonces, en la próxima vamos a hablar nosotros, primero, en general, para que me recuerden ustedes, los mecanismos de transporte a través de la membrana, para que hablemos un poquito de eso. Hablamos lo que es la parte de la presión neta de filtración, vamos a hablar un poquitico de la velocidad de filtración y vamos a ver lo que ocurre con la parte de la irrigación. Vamos a ver entonces qué pasa con la arteriola aferente, qué pasa con la arteriola deferente, con la resistencia en ambas y qué ocurre con todo eso. ¿Aló? No, por ahí a las 11. Por ahí a las 11 pasaditas. ¿Está más o menos clara la situación de lo que pretendía él hacer el día de hoy o estamos como perdidos y no sabemos esto por dónde es que va? ¿Sí me escuchan o no? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ya queda más o menos claro. Yo les voy a enviar un taller. ¿Cuándo tenemos la próxima clase de fisiología? Creo que el martes, doctor. Bueno, entonces el martes ya miramos toda esa parte. Yo me voy a comprometer, le digo a Juan Felipe que me llame para meterles un taller sobre cosas que quiero que vayamos trabajando y vayamos revisando, porque es un poquito extenso. Pero insisto en la claridad de que sepamos, venga, por dónde es que vamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Uno lee y mira, ¿qué sigue tal tema? Pero ¿cómo está ese tema organizado desde ese punto de vista? Espero haya habido claridad el día de hoy. Hay un librito que se llama La Fisiología de Vander, que ojalá lo tengan, vale la pena que vayamos leyendo de ahí. Y ahí hay muchas claridades, está la fisiología de Gayton también, y yo tengo otras cosas. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en la próxima sesión, de lo que les mencioné ahorita. ¿Alguna inquietud de algún punto de vista? Bueno. Mañana tenemos clase. Doctor, una pregunta. Pues, ¿cuál sería mejor leer, el de Gates o no el de Vander?
puede complementar los dos. Puede complementar de los dos. Ok. A veces, pues, de pronto, Bander es bueno, es más aplicado, pero el de Layton es bueno, es bueno. Trae muchas cosas interesantes ahí para que hablemos. Entonces, si quiere, leamos leamos los dos, de Layton y de Bander. Toda esta parte, los procesos renales básicos, qué es eso, en fin. ¿Cómo vamos para aclarar más cosas con relación a eso? Porque yo del agua, yo no sé qué tanto hablaron con la doctora Beatriz del agua. Hablaron ya un poquito de esa parte, todavía no han hablado nada del desplazamiento del agua y todo eso. Porque yo pensaba dejar todo eso del agua como para el final, apenas ya hemos visto todos estos procesos, y me hago entender, para luego no saltarnos. Luego hablamos básicamente de cómo se mueve el agua y lo demás. Y los estados de hidratación y de edemas y lo demás. Por eso no he hablado nada del agua. Pues doctor, más o menos lo que hablamos con la doctora Beatriz fue en cuanto a la reabsorción tubular, cómo le hicieron como los segmentos de la nefrona que tendían a, pues que era mayor, tenía mayor permeabilidad, los que eran estimulados por hormonas para variar la permeabilidad del agua, pero, y pues los mecanismos de ósmosis, pero así en profundidad no tanto. Bueno, entonces yo reviso luego la parte esa de como del agua. Me interesa que ahorita le trabajemos gran parte de todos estos procesos que son fundamentales, que los mencioné ahorita para eso, para que miremos cómo se comportan las sustancias y lo demás. Bueno, entonces es el martes, para que por favor Juan me lo recuerde. Mañana tenemos clase o no. Sí, doctor. Clase de embriología, listo. Entonces mañana vamos como a terminar algunas cosas de ahí de embriología y listo, de 7 a 8, ¿no es cierto? Y no más. Listo. Y ya volvemos otra vez a vernos el martes. Ajá. Juan, hágame un favor, usted que se contacta con todo el mundo, si se puede hablar con el que está, no sé quién será el que está de representante de cardio, para que por favor me llame para ponerme de acuerdo con él. Qué pena ahí en el enlace que usted maneja con todos ellos. Bueno, listo muchachos, muchas gracias, voy a hacer otra cosa que tengo pendiente. Un feliz día, muchas gracias por escuchar. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por acompañar. Gracias, doctor. Bueno, Buen que estén día. muy bien, un feliz día, que les vaya muy bien.